Hola, hola. Bueno, a ver. Sí, ya estoy grabando. Mañana o pasado o el jueves, en algún momento voy a grabar el teórico de la semana pasada con la matanza de los pretendientes de la Odisea que quedó sin grabar. Así que les aviso porque lo van a tener. ¿Mm? Lo voy a dar de vuelta. Em, bueno, hoy tenemos que, perdón, antes, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta sobre lo que hemos visto hasta ahora? ¿O alguna pregunta acerca del parcial? Bueno, nada. Entonces, voy a empezar hoy con Introducción a la lírica griega. Introducción a la lírica griega es algo que empieza por determinar los ámbitos eh, ocasionales de la lírica. Y básicamente es diferente la clasificación antigua de nuestra clasificación moderna. Porque nosotros en lírica incluimos todo lo que tiene metro y por lo tanto incluimos también al jambo y a la elegía, que tienen sus formas métricas particulares. La elegía, el dístico elegíaco, que es un hexámetro y un pentámetro, un hexámetro y un pentámetro, siempre se va repitiendo así. Ese es el formato del dístico elegíaco, ya lo van a ver bien detenidamente con Gastón en otro teórico. Y el jambo, lo van a ver con Alejandro, también tiene un ritmo ta, 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 ta. El jambo va a ser fundamental porque es el metro en el que están las partes episódicas de las tragedias, de todas las tragedias. El trímetro yámbico es el metro por excelencia. Por supuesto, en las tragedias tienen cantos corales y los cantos corales son derivados de la lírica coral. Vamos a ver, empezamos por la clasificación antigua. En la clasificación antigua, el jambo y la elegía quedan aparte. No la consideraban lírica por una razón muy sencilla, y es que en general el acompañamiento musical era la flauta, tanto para el jambo como para la elegía. Aunque los textos que tenemos también hablan de la lira y de la cítara. Pero, digamos, de acuerdo a esa clasificación antigua, el jambo y la elegía quedarían dentro de lo que se ha denominado aulética, es decir, una poesía cantada acompañada del aulos o flauta. No es lo mismo que nosotros entendemos por flauta.
algunos dicen que era como un oboe, y otros seguramente habría variantes más rústicas, del tipo de una quena. ¿Mm? La lírica es la poesía que, en cambio, sí va acompañada de la lira. Se canta con la lira. Tipografía que muestra a los poetas o a las mujeres, a Safo, por ejemplo, eh, tocando la lira, la cítara. Bueno, estos, es decir, básicamente son instrumentos de cuerdas frente a los instrumentos de viento. Y los instrumentos de cuerdas, bueno, tenían distintos formatos y distintos nombres. El origen de la lira lo tienen narrado en el himno homérico a Hermes. Ahí Hermes, cuando nace, enseguida se hace un guiso de tortuga. Se encuentra con un par de tortugas y dialoga con ellas, se las lleva, se las come, se come la parte de adentro y con la caparazón hace lo que se llamaba la tortuga, que era la lira, el comienzo de la lira, con la caparazón de la tortuga. Las tortugas son muy comunes en Atenas, se las ve en los paseos públicos, eh, y las cuerdas se hacen con tripas de animal, preferentemente de oveja o de cabra, que era lo que tenían más a mano. Los alejandrinos son los que editaron a los poetas líricos arcaicos y clasificaron en dos grupos: monodia y coral. Canto monódico, canto coral. La monodia es de un individuo, un solista, y el canto coral se llama coral, no tanto porque sea un coro que canta, fundamentalmente que baila. La palabra coreografía viene justamente del joros, que es la palabra griega para indicar la danza. Vamos a ver, la lírica, por supuesto, hay testimonios en los poéticos de que había poesía lírica. En el canto 18 de la Ilíada, por ejemplo, cuando se presenta el escudo de Aquiles, en ese escudo de Aquiles hay una ciudad en guerra, una ciudad en paz, y están detallados las distintas labores. Y ahí aparece el coro, sobre todo con ocasión de la vendimia. Han visto en la Odisea el poeta Demódoco, el poeta Femio, son poetas que cantan en un determinado contexto. En un determinado contexto implica una determinada ocasión
en general religioso, ritual, en el caso de, de Modoco, Cadrafodía, que es un mini himno acerca de los dioses, y después el canto épico en la corte, en el palacio del rey Alcino. Y también son, recuerden, muy frecuentes las comparaciones de Odiseo como un Aeda. Es decir, que, digamos, lo que vamos a ver de la lírica propiamente dicha es algo que tiene sus antecedentes reflejados en la épica, pero de todo eso no conservamos nada. La lírica empieza en el siglo VII con este sícoro, es el que la palabra estesícoro quiere decir el que introduce la danza, es decir, el canto coral. Por supuesto, con toda esta cuestión de la lírica, bueno, ahí tenemos a este sícoro. Después viene íbico, con B larga. Alcman, poeta espartano. Simónides, Píndaro y Baquílides. Esos son los corales. A Safo, Alceo y Anacreonte, que son los de la lírica monódica. Y con eso tenemos lo que se denomina el canon alejandrino, el canon de los 9 poetas líricos. 3 en la monodia, Safo, Alceo y Anacreonte, y 6 en la coral, ¿había más poetas? Sí, por supuesto que sí, había más poetas. Sabemos de una poeta, Corina, por ejemplo, de la cual no queda casi nada, pero bueno, sabemos que habría sido contemporánea y según algunas fuentes incluso rival de Píndaro. A los poetas líricos, decía, empieza en el siglo VII con este sícoro. Las fechas para los otros son bastante conjeturales e inciertas. Por supuesto, en algún momento del siglo XIX, donde todo se ponía en duda, se puso en duda la existencia de todos los poetas. Pero bueno, no es la opinión que prevalece actualmente. Esa clasificación es la que se encuentra en los manuales de literatura griega y es la que sigue también el programa en su disposición. Pero modernamente, ya desde fines del siglo XX y ya en el XXI, se ha advertido que esa clasificación alejandrina no era tan precisa y que en realidad lo que los testimonios nos muestran es que los poetas practicaban modos alternados
de monodia y coral. Pero esa fue la clasificación alejandrina y así pasa fundamentalmente a Roma. Y en Roma va a tener un desarrollo especial, porque poetas latinos van a experimentar con los metros, no solo el hexámetro, que lo hace Virgilio, sino con los metros líricos de Safo, de Alceo, de Anacreonte, y el poeta Horacio tiene algunos experimentos con metros de Píndaro. O sea que va a quedar como muy asentada esa clasificación, esa distinción entre monodia y coral, pero hay algo muy interesante que tiene la clasificación de los alejandrinos, y es que clasificó a los líricos por el contexto de performance, por ocasión. De esa clasificación, en realidad, nos queda solo un corpus enterito, que son los epinicios de Píndaro. Epinicio, canto de victoria. Epi más Nike, que quiere decir victoria. Y digo, solo nos quedó, por ejemplo, concretamente en el caso de Píndaro, los alejandrinos clasificaron los libros de Píndaro, 6 libros, dedicados a hombres, anthropus, y los 11 restantes, eis Zeus, a los dioses, dedicados a los dioses. Todo eso nos ha llegado de manera fragmentaria. Lo único que conservamos enteritos son los epinicios, los 4 libros de epinicios. Las olímpicas, las píticas, las nemeas y las istmicas. En el caso de las olímpicas, la ocasión son los Juegos Olímpicos que se hacen cada 5 años en honor a Zeus. Las píticas en honor a Apolo en el santuario de Delfos. Las nemeas en la región de Nemea, una región continental de la Grecia continental, dedicadas también a Zeus cada 3 años, y las istmicas cada 2 años dedicadas a Poseidón en el istmo de Corinto. Vayan googleando estas regiones, estos nombres que les voy dando, para ubicarse un poquito en el mapa, porque todo eso también nos habla de los desplazamientos continuos de los poetas. Básicamente los poetas son ya desde la presentación que hace
el himno homérico a Apolo, los poetas son itinerantes, van de un lado para otro. Son, recuerden siempre, poetas cantores. Eso que ustedes ven traducido al castellano, a veces pueden mirar al costado el texto original griego, pero bueno, si no estudian griego, obviamente es solo una imagen. Porque tienen que tener en cuenta que lo que ustedes están leyendo como poesía traducida, en realidad tienen que tener presente que es una versión del texto griego. Y cuando digo una versión, vale sobre todo para la poesía lírica. Em, Les decía, eso que ustedes ven como literatura, como texto, traducido o en el original, pero como texto, para los antiguos eran canciones. En el caso de la monodia, la ocasión más frecuente era el simposio, la institución del simposio. Digamos que eso ofrecería la institución del simposio un marco un poco más íntimo que una celebración pública en un santuario o en un teatro, en un odeón, como lo llamaban los antiguos griegos. Odeón literalmente quiere decir de los cantos, un lugar para cantar, ¿no? Hay muchos odeones que han quedado y hay en la ciudad de Buenos Aires también los hay. Este, la, la ocasión del simposio permitiría, digamos, una, sobre todo una expresión más libre del yo lírico. Y por supuesto, lo que entra en juego en la lírica es el tema de las emociones. Y las emociones, digamos, son descriptas como algo que le acaece, le sucede al yo lírico. Bueno, ahí lo más, si se quiere, lo más entretenido suele ser Anacreonte, que tiene cantos, casi todo lo que conservamos de Anacreonte son cantos de simposio, ¿m? Con el vino, las mujeres, el erotismo, el homoerotismo, todo un poquito mezclado. Bueno, y hoy me tengo que concentrar en realidad en Safo y Alceo, que son los líricos monódicos que tienen en el programa, y van a ver los textos en los prácticos. ¿Qué sabemos de Safo y Alceo? Poco y nada. Sabemos que estuvieron en Mitilene, en la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, hambrientos de
busquen a la isla de Lesbos en Google. Ambos en el siglo VI a.C., no sabemos cuán contemporáneos eran, pero verosímilmente fueran contemporáneos. La biografía de Safo es la más complicada, es la más variada. La más variada porque hasta inclusive podríamos decir desde nuestro punto de vista es contradictoria. La de Alceo es una biografía más política y los poemas que conservamos, todo fragmento, estamos en el ámbito de la literatura fragmentaria. Les decía, en los fragmentos que conservamos, el aspecto político es muy claro en el caso de Alceo. Estaban en la época, en ese momento en Mitilene, estaba los siglos VII y VI se caracterizan por los gobiernos tiránicos. Tiránicos no quería decir lo mismo para los griegos que lo que es para nosotros. Un tirano básicamente es alguien de la aristocracia, es decir, es alguien que tiene recursos, medios de vida, propiedades, qué sé yo, y que se apoya en el pueblo, para limitar el poder de la aristocracia, es decir, de su propia casta. En el caso de Mitilene, el tirano era un tal Pítaco. Pítaco que aparece censurado en algunos poemas de Alceo, no de manera directa, sino indirecta. Pero bueno, lo que caracteriza la temática de la poesía de Alceo es el tema del exilio. Ser exiliado. Haber padecido el exilio por oponerse al tirano Pítaco. Ese tirano Pítaco, curiosamente, aparece en las listas, en algunas de las muchas listas que hay, de los famosos 7 sabios, los 7 sabios de Grecia. Y algunas de las listas lo cuentan a Pítaco, por ejemplo. De modo que tan malo no debió haber sido. Pero bueno, evidentemente a Alceo no le gustaba, era otra facción política, y una de las formas más habituales en la antigüedad de sacarse una persona non grata de encima era mandarlo al exilio. Recuerden, las ciudades griegas son ciudades-estados, o sea que simplemente lo que quiere decir el exilio es: a esta ciudad no vengas, pero te podés ir a la que está a 30 kilómetros, pero acá no molestes. Era el caso de Alceo. En algunas versiones también se dice que Safo pudo haber tenido un periodo de exilio.
¿Se encontraron, se conocían Safo y Alceo? No sabemos nada. No sabemos nada, pero suponemos que obviamente habría alguna relación. Bueno, entonces, con Alceo, biografía política. Eso es... y tienen un texto de Alceo, no me acuerdo el número de fragmento, pero bueno, se los han pasado, que es un texto en realidad de transmisión indirecta. Es decir, hay un autor tardío del siglo IV después de Cristo, que es Ateneo y que nos cuenta de una composición de Alceo. Y bueno, ahí tienen el texto, es, digamos, cuando Alceo cuenta que los delfios instituyeron el coro y el canto del peán. El canto del peán es un canto apotropaico que busca revertir una situación de adversidad. En el canto primero de la Ilíada se lo canta con ocasión de la peste de Apolo, y en el canto 22, cuando Aquiles lo mata a Héctor y exhorta a los aqueos a volver a las naves cantando el peán, porque han obtenido una gran victoria. El peán es un canto coral, entonces fíjense cómo el hecho de lo que me interesa mucho destacar de ese fragmento de Alceo es justamente que Alceo compone un peán y el peán tiene carácter coral. Entonces, por eso les decía que la separación alejandrina entre monodia y coral, y bueno, es cuestionada por algunos críticos, entre los cuales me encuentro. Pero tiene un peso tan grande, que a pesar de las últimas evidencias que tenemos de la poesía de Safo, la tradición filológica es algo tan, pero tan compacto y pesado, que en un libro del 2020 apareció un crítico diciendo que ni Safo ni Alceo tenían nada que ver con el canto coral, y que en todo caso lo que hacían era una apropiación del canto coral para sus composiciones monódicas. Bueno, vamos a parar aquí un poquito. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Nada de nada. ¿Alguna curiosidad? Profe, Sí. yo quería preguntarle si en los contextos de el canto de la monodia se bailaba, si había danza.
o estaba nula completamente. Eso lo van a ver efectivamente, hay, creo que en el fragmento 16 de Safo hay una referencia a la danza. Y hay otros fragmentos de Safo donde hay referencia a pies que se mueven, que saltan. Pero bueno, básicamente eso. Lucía, ¿vos querés preguntar algo? Sí, le quería preguntar, usted nombró el peán y quería que se explicara un poquito más sobre eso porque no, ahí me perdí un poquito en la clase, no entendí bien de qué estaba hablando. Bueno, lo que pasa que justo tuve que recurrir a dos ejemplos que no están en el programa de la materia, que son de la Ilíada. El peán es un canto apotropaico, un canto... Quería saber qué es. ¿Eh? Quería saber qué es eso, justamente. Eso que, a ver, tener apotropaicos, se dicen que los medicamentos son apotropaicos, o sea, cambian algo. Es apo, desde, y tropos o tropé, que es cambio, giro, vuelta. Es la misma palabrita que está en el epíteto polítropos de Odiseo, el de muchas vueltas, en el verso 1 del canto primero. Pero apotropaico básicamente es algo que produce un cambio, una alteración en algo. Puede ser en el organismo, como en el caso de un fármaco, de una droga, de un medicamento, el alcohol, el vino, y también tenía un uso en las batallas. Era el canto con el que los griegos asustaban a los enemigos. Y eso lo van a ver bien en los persas de Esquilo. En los persas de Esquilo, la única tragedia griega que tiene tema histórico, la lucha contra los persas, ahí en los relatos del mensajero, el mensajero cuenta cómo los griegos espantaban a los persas cantando el peán. Ah, buenísimo, ahora entiendo. O sea que sería más que nada un canto de batalla. Digamos que está la discusión de si en su origen era un canto de batalla, como en el canto 22 de la Ilíada, un canto de victoria, o también hay algún testimonio de cantar el peán antes de la batalla para espantar al enemigo, o cantarlo después de derrotarlo para que el enemigo quede más destruido todavía. Y el hecho de que sean de muchos cambios se refiere a la métrica, ¿no? Al ritmo de la poesía. ¿Cómo? El hecho de que sean un canto de muchos cambios se refiere al metro o al ritmo de la poesía. No. En general los peanes tienen, digamos, los poetas líricos adaptan los metros para el peán. No, lo de muchos cambios tiene que ver con que ellos creían que peán, por ejemplo, lo usaban mucho en el santuario de Asclepio. Asclepio, el dios latino Esculapio, y digamos se usaba como casi una medicina. Ahora sí. Entonces. El peán es uno de los géneros
o subgéneros más interesantes de explorar, pero la limitación es el carácter fragmentario. Entonces, en general, para una materia como literatura griega antigua, preferimos darles textos que estén más o menos completitos. Pero bueno, hay pero mucha especulación. Especulación, lo digo en el buen sentido, especulación intelectual sobre todo lo que es la lírica. ¿Alguna otra pregunta? Decime, Lucía. Le estaba dando las gracias por la respuesta. Ah, bueno, ok. Bueno, vamos a Safo. Vamos a Safo. Y de Safo, un especialista en Safo, Patrick Finglas, que estuvo en La Plata en el 2018, nos decía que comparativamente, si uno saca las cuentas de cuánto tenemos de Homero, la Ilíada, la Odisea enteras, y lo poquísimo que tenemos de Safo, comparativamente, se ha escrito más sobre Safo que sobre Homero. Bueno, esto lo decía este profesor británico muy especialista, que sacó las cuentas, hizo las proporciones y llegó a esa conclusión. Yo la verdad que no lo creo, pero bueno, de Safo efectivamente se ha escrito mucho y todo es muy, pero muy especulativo. En el siglo XIX predominó, al final del siglo XIX, la idea de que Safo tenía una escuela de señoritas en la ciudad de Mitilene. Una escuela de señoritas a las cuales básicamente se las preparaba para el matrimonio. Safo era la maestra y era la instructora de las mujeres. Esa escuela de señoritas surgió en un momento muy especial del siglo XIX, donde era necesario un poco echar una pátina de olvido sobre las implicadas en la poesía de Safo. De género, no género literario, género sexual. Bueno, de Safo tenemos fragmentos, van a ver el fragmento 1, donde efectivamente está pidiendo a la diosa Afrodita que la asista para atraer a su amistad. Hay otros fragmentos donde también se da, está el tema del amor homoerótico, y hay otros que no, para nada. Sabemos que tenía 3 hermanos. Recuerden la situación social de la mujer en aquella época, era la mujer en la casa y los hombres afuera.
Sabemos que su padre murió cuando ella era joven, una niña, creo. Y que en algún momento tuvieron penurias económicas y no sabemos si era simplemente porque los hermanos no crecían o, como vamos a ver en el último poema, qué es lo que pasó con ese hermano, con un hermano que se fue de viaje. Bueno, la cuestión está en que la casa tenía que estar al mando de un varón, de un hombre mayor. También sabemos que se dice que tuvo una hija, habría un fragmento donde probablemente se presenta un diálogo entre ella y una niña. Y se cuenta una leyenda de que Safo se suicidó arrojándose de un acantilado. Es la versión inspiradora del suicidio de Alfonsina Storni. Bueno, Safo se habría arrojado de un acantilado porque su amor, Faetón, un hombre, no le correspondía. Y entonces habría... Pero todo eso es leyenda. En algunos diálogos platónicos, concretamente en el Fedro, se habla mucho de la hermosa voz de la bellísima Safo. Pero la comedia del siglo IV, sobre todo, se burló mucho de Safo, y se burló mucho de Safo por su condición homoerótica, y construyó una figura de Safo según la cual Safo era una mujer muy, muy, pero muy fea. Y no sabemos si la voz hermosa que tenía era un contrapunto, o sospechamos más bien que la construcción de la Safo fea tenía que ver justamente con la burla por su condición homoerótica. Recuerden que los contextos son muy diferentes. El contexto del siglo IV después de Cristo con la Comedia Nueva, en Atenas, focalizada en Atenas, más vale era de censurar la homosexualidad. En cambio, en la isla de Lesbos nos transmiten fuentes posteriores que en la isla de Lesbos se propiciaba el amor homosexual tanto entre hombres como entre mujeres. Y alguna vez, cuando daba esta clase en el bimestre de verano de 2019, justo antes de la pandemia, me preguntaron por qué en la isla de Lesbos se propiciaba especialmente, y en general en las islas. ¿Por qué se propiciaba especialmente los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres? Bueno, fíjense que el caso de las islas
es particularmente problemático para la procreación desmedida. Es decir, digamos, podríamos decir que por lo menos en la isla de Lesbos, y creo que se puede hacer extensivo a otras islas, básicamente era una suerte de control de natalidad, porque sencillamente no había espacio en la isla. No había espacio, no había lugares, no había alimento para tanta gente como podría ser, digamos, una cultura netamente heterosexual. Entonces, eso se podría plantear como una de las razones para entender así la poesía de Safo. Bueno, una pregunta. ¿Tienen a mano el poema de los hermanos? No, profe, pero lo estoy buscando. Por favor. El archivo de prácticos. No, es un texto para teórico. Bueno, pero es el mismo archivo, creo, no sé. Lo bajamos del campus, está bilingüe, ¿no? Sí. Que Safo y el CEO, y dice poema de los hermanos, sí, entonces es ese. Bien, ese poema de los hermanos. Bueno, ese poema de los hermanos, me levanto un grito para ir a buscar el texto. ¿Ven lo que les estoy mostrando? Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, este es el último papiro de Safo que se encontró en el siglo XXI. Lo publicó Dirk Obbing en el año 2014. Y bueno, tienen ahí el texto. Como ven, hay una estrofa perdida. O sea, 4 o 5 versos perdidos. O sea que la numeración arranca en el verso 5. Y el poema dice: pero siempre estás repitiendo que vuelva Caraxo con una nave repleta. Estas cosas, creo, Zeus las sabe y todos los dioses, pero no era necesario que tú las pensaras, sino que me enviaras y encargaras suplicar mucho a la reina Hera
que llegue aquí Caraxo trayendo la nave a salvo, y a nosotros nos encuentre sanos y salvos. Todas las demás cosas dejémoslas a las divinidades, pues de un gran viento las brisas inmediatamente suceden. De cualquiera a los que el rey del Olimpo quiera volcar ya una divinidad auxiliar de los esfuerzos, aquellos son bienaventurados y muy dichosos, y muy opulentos. Y nosotros, si levantara su cabeza Larico y entonces llegara a ser un hombre, incluso de muchas pesadas congojas, inmediatamente nos liberaríamos. Bueno, ese es el poema. El poema que termina ahí, pero se nos ha perdido la primera estrofa. Y con esa primera estrofa estamos perdiendo el interlocutor del yo lírico en el texto. ¿Con quién esto? Dirk Ovink, que fue el que lo publicó, conjeturó que era un diálogo de Safo con su madre. Después hubo muchos argumentos en contra y se postularon otros posibles interlocutores. Un tío de Safo, no el padre de Safo porque estaba muerto, un tío de Safo, el hermano del medio, mejor dicho. El hermano mayor es este Caraxo que está ausente. Y en la última estrofa se lo menciona a Larico, era el hermano menor de Safo. O sea que fíjense que tenemos acá dos hermanos mencionados y es verosímil que el interlocutor perdido sea el hermano Eurigio. Pero como es todo fragmentario, se han postulado. Entonces, por ejemplo, una crítica sostiene que en realidad Safo está haciendo una crítica a su hermano Larico, al que menciona al final, como que no asume su mayoría de edad, no asume su condición de hombre. Esa es una postura crítica. Otros incluso han llegado a cambiar el texto, a decir que hay un error en un verso y que en realidad la destinataria de esto era una tal Dórica. ¿Quién es Dórica? Dórica, sabemos por Herodoto y otras fuentes, era una cortesana en Egipto, primero esclava, y el hermano de Safo, Caraxo, se había ido a Naucratis de Egipto, obviamente en una nave, para comerciar vino de Lesbos. Y fue allí, llevaba vino y aparentemente traía a cambio sustancias para cosméticos.
que se conseguían en Egipto y que no estaban en Lesbos. Pero ¿qué pasó? Que el hermano de Safo se fue y se enganchó con la cortesana. La liberó de la esclavitud pagando una cuantiosa suma de dinero, o sea, buena parte de la mercancía, de las ganancias que tendría que llevar de vuelta a Lesbos, se las patinó en la cortesana y tardó en volver. Safo tiene un fragmento, el 5, donde habla de un hermano, no lo menciona por nombre, acá se ha mencionado. Y entonces, ¿cuál es la situación interesante? ¿Qué nos trae de nuevo este fragmento? Los otros fragmentos que van a ver, bueno, algunos son por papiro, otros son por citas indirectas. Todos, digamos, los van a ver en los prácticos, y lo que tiene de particular es que justamente habla de una ejecución coral. El canto es monódico, o sea, el yo lírico dialoga con una segunda persona. Y a esa persona, fíjense, le dice, pero tú siempre me estás repitiendo que Caracol ver una nave repleta. Una nave repleta de mercancías. Yo creo que estas cosas las sabe Zeus y todos los dioses. No era necesario que tú las pensaras. Fíjense la apelación a una instancia superior, y en cambio lo que le dice es: no era necesario que tú pensaras estas cosas, sino que me enviaras a mí y me encargaras suplicar mucho a la reina Hera. Y me encargaras, ¿qué cosa? Suplicar. Y fíjense que ese verso 9 es el testimonio de una poesía por encargo. En la isla de Lesbos, la reina Hera tenía un santuario en la localidad portuaria de Mesón. Fíjense, ahí tienen la isla de Lesbos. ¿La ven bien? Sí, profe, ahora sí. Sí. Bien. Acá está la localidad de Mesón. Y fíjense que está ahí en el Golfo, donde obviamente estaba el puerto para las 3 ciudades: Éreso, Metimna y Mitilene, de donde eran Safo y Alceo.
La ciudad de Mesón está en el medio. La palabra quiere decir eso, medio. Está en el medio equidistante de las 3 ciudades de la isla de Lesbos. Y entonces, suponemos que Safo está en Mitilene, y entonces le está diciendo a la segunda persona, tienes que enviarme y enviarme la palabra que indica el envío, es una palabra que se usa también para las embajadas. Es decir, lo que está diciendo Safo, tenés que encargar que realice una plegaria a la reina Hera, en el santuario de la reina Hera. Y por eso la tiene que mandar, porque está a 30 kilómetros. Y no es solamente mandarla a Safo, es mandarla a Safo con gente que va a participar de la súplica coral a la reina en el santuario de Hera. En ese santuario se celebraban festivales anuales que incluían festivales de belleza femenina. Eso lo van a ver en el fragmento 130b de Alceo. Hay una referencia. Y es lo que tiene que suplicar. Que llegue aquí Caraxo trayendo la nave a salvo. Fíjense el contraste con la nave repleta del verso 2, que le dice, le repite una y otra vez el interlocutor, y lo que ella tiene que suplicar que es que venga con la nave a salvo. A salvo es la nave y los tripulantes que se llevó Caraxo en su viaje de comercio y de amoríos. Y fíjense ahí el deíctico que vuelva aquí, ese aquí, obviamente para la audiencia, para el contexto performativo, era obvio que el lugar podía ser el puerto de Mesón, que es donde atracaría la nave. Y nos encuentre sanos y salvos o sanas y salvas, si estuviera hablando con la madre. Pero fíjense que los argumentos justamente está en el hecho de que el interlocutor tiene la capacidad, tiene la autoridad para enviar y encargar una súplica en el santuario de Hera. En ese festival de Hera, ¿qué pasaba? Se hacía una hecatombe, un sacrificio de 100 cabezas de ganado. ¿Y qué hacían los griegos en ese festival? Bueno, básicamente con esa hecatombe, y bueno, con los días hacían asadito a la parrilla, como siguen haciendo hoy día los griegos, con los cabritos y sobre todo con los mariscos.
digamos, era una ocasión de celebración donde no faltaba la comida y la bebida. Y creo que tenía una duración de no menos de 3 días. O sea que fíjense que tenían para un festival público en aquella época, y bueno, significaba que iban a ir de Mitilene, de Éresos, de Metimna, iba a participar toda esa gente, se juntaban, comían, bebían y escuchaban poesía y veían danza. Escuchaban cantos, y los cantos son justamente para celebrar a Hera. Bueno, entonces, que Caraxo vuelva con la nave a salvo. Fíjense que hay un contraste importante entre la nave y la nave a salvo. Que venga con la tripulación sana y salva y que nos encuentre sanos y salvos. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda en particular, algo que quieran preguntar del texto? Profe, no me quedó claro el tema de sanos y salvos. O sea, se agrega el salvos para ellos y el salvo solo sería para la nave. No, 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 no. Que traiga la nave a salvo y que a nosotros nos encuentre sanos y salvos. Es decir, el viaje de Caraxo parece haber producido un cierto conflicto económico. Y piensen que obviamente no se fue solo en la nave. Caraxo sería el jefe o el comandante, el que la encargó. Pero se va con gente que es de la isla de Lesbos y todos quieren volver a ver a los que se fueron. Fíjense, el contraste es fuerte si uno piensa en la Odisea. Odiseo vuelve solo a Ítaca, perdió a todos los compañeros, perdió las 12 naves con las que se fue. 13. Entonces, digamos, es un modelo, si se quiere, un paradigma negativo, que, digamos, lo que este poema busca es justamente revertir una situación negativa. Es decir, para eso hay que ir a suplicar a la reina Hera, porque Hera era la protectora de los navegantes. Hera con H, Hera sin H, la protectora de los navegantes. Eso ya está dado en la tradición poética, en el canto 12 de la Odisea se hace una referencia a Hera como protectora de la nave Argo, la primera nave que surca el mar según la mitología griega.
Bueno, después dice todas las demás cosas, dejémoslas a los dioses, a las divinidades. Y ahí las divinidades nos podemos preguntar cuáles son, si son en general como en el verso 2, o si tiene alguna especificación. Y podemos pensar efectivamente que en el contexto de Mesón, las divinidades son las tres divinidades del lugar, que son Zeus, Hera y Dioniso. ¿Y por qué Dioniso tan y la producción del vino era lo que tenía la isla de Lesbos para comerciar? Y fíjense la sentencia, la gnome, pues de un gran viento las brisas inmediatamente suceden. La idea de la alternancia meteorológica aplicada a los asuntos humanos. Y justamente cuando se está hablando de una nave que tiene que venir navegando y donde juega mucho el viento, las tempestades, esperando que justamente, así como las brisas suceden después de un gran viento, así también que Caraxo llegue aquí y nos encuentre sanos y salvos. Y después, en cualquiera a los que el rey del Olimpo quiera volcar ya una divinidad auxiliar de los esfuerzos, aquellos son bienaventurados y mutos. Es decir, lo que está planteando aquí es una divinidad auxiliar. Y la cuestión está, ¿a quién está apuntando esta divinidad auxiliar? Ya nombró a Zeus, ya nombró a Hera. Acá Dioniso realmente sea esa divinidad auxiliar. Básicamente porque es el dios del vino y por lo tanto también tiene que ver con la protección del comercio del vino. Bueno, y hay otras relaciones con el uso de las palabritas griegas ahí, pero no me voy a meter en esos detalles. Pero son marcadores de que esa divinidad auxiliar podría ser efectivamente Dioniso. Y termina el poema con la mención de Larico, que evidentemente no ha llegado todavía a la orilla de su condición hombre, de varón, y que de alguna manera, si llegara a ser un hombre y estuviera en edad de casarse y se casara con una lesbia opulenta, podría liberar a la familia de pesares económicos que parecían aquejar a la familia de Safo. Bueno,
Bueno, ya son 8:30, así que yo voy cerrando, pero les pregunto si quieren hacer preguntas, dudas. ¿Nada? ¿No les despierta curiosidad? Profe, a mí me da curiosidad el tema de que No te escucho, Mayra. habla. ¿Ahí me escucha? Ahí te escucho, sí. A mí lo que quería preguntar es que usted dijo al principio de que había otra poeta, o poetisa, perdón, que rivalizaba con, no me acuerdo con cuál, Con Píndaro. o Píndaro. Eh, Sacando a Safo y a esta poetisa, ¿hay otras, no sé, otras poetas griegas de la antigüedad? O sea, que lleguen a estos días. No, no, no. Pero digamos, como estos cantos circulaban en el ámbito de los simposios, y si bien el simposio pasa por ser una institución eminentemente masculina, tenía que haber también alguna ocasión para la reunión de las mujeres. Entonces, lo que pasaba es que, digamos, estos son los compositores originales, Safo, probable. Después debía haber, sí, cantoras, mujeres que cantaban y recantaban las canciones de Safo, de Corina. No hay más. A ver, Matías. Sí, yo me quedé con una duda. Usted comentaba, o sea, el momento, la situación en la cual, por ejemplo, se podría llegar a cantar este poema de Safo. Y lo relacionaba un poco con, o por lo menos usted había mencionado a una línea con los cantos de Nostos o de Nosto y del regreso de los hombres. El contexto o el canto ese podría producirse en ese tipo de contexto, por ejemplo, de alguien que espera, o se daba solamente en ese contexto en el templo de Hera o en algún contexto puntual, por ejemplo, este texto de Safo. Esa es una duda, una inquietud que me queda dando vuelta. Pero no entendí bien cuál es la duda, Matías. Claro, la duda es cuál sería un contexto en el cual se realiza la performance de esta poesía, puntualmente. Bueno. Uno o varios, si es que los hay. No, claro. Lo que pasa es que es muy, pero muy conjetural la pregunta. Lo que importa, o sea, esto parece ser una discusión de entrecasa, doméstica, donde el yo lírico le dice al interlocutor, vos tenés que mandarme al festival de Hera para que yo haga tal cosa. O sea, en este poema se está proyectando una ejecución pública, coral. Sí. El poema en sí mismo, lo que nosotros tenemos en este fragmento de papiro, es algo que puede responde a lo que conocemos como monodia, donde se da una preocupación personal, la preocupación personal de Safo por su hermano.
Pero la proyección pública que tendría lugar en el fragmento 17 de Safo, esa es coral. Y es coral porque involucra a la comunidad. ¿Por qué? Porque acá, en este fragmento, algunos críticos reducen todo a la preocupación del yo lírico por el hermano, como en el fragmento 5. Pero la cuestión está en que el yo lírico no se limita a expresar su preocupación personal, sino que también involucra a la comunidad. Porque imagínense que así como Safo está esperando a su hermano, todos los parientes de los tripulantes de la nave están esperando a los suyos. Entonces aparece aquí una preocupación que reviste carácter comunitario. No es solo personal, no es solo intimista, como por ejemplo ocurre con los fragmentos eróticos. ¿Respondí, Matías? Sí, perfecto, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, ahora creo que me toca a mí el teórico del martes de la semana que viene. Mañana tienen o con Gastón o con Alejandro. Y el lunes que viene también tienen con uno de los dos. Y yo vengo el martes para focalizarme un poco más en la parte de lírica coral. Profe, ¿qué autor Sí, vamos a ver en la próxima clase con usted? ¿Qué, qué ¿cómo? poeta, qué poeta veríamos en la próxima clase con usted? Mira, creo que los textos están repartidos para los prácticos, una clase de carácter general, pero me voy, digamos, voy a tratar de ilustrar con los que tienen en el programa. O sea que traten de tenerlos a mano, por si se me ocurre meterme de lleno en alguno, pero insisto, va a ser una clase de carácter más general para mostrar las peculiaridades de la lírica coral. Ah, bueno, perfecto. Nada. Yo decía para por si había que leer como hoy, o sea, para tener leído ya un texto y por ahí alguna pregunta. No, es que, miren, si yo les digo, voy a dar lírica coral, lo ideal es que tengan leídos todos los textos del programa, porque los textos del programa son ilustrativos. Después yo puedo hacer otras referencias a otros textos que están en la para despertarles curiosidad y que ustedes mismos exploren otros textos, no que se queden con el menú del programa, sino que tengan, digamos, la curiosidad de ver otras cosas, de ver más, de leer más. Buenísimo. Recuerden que el oficio
de ustedes, el oficio que eligieron, es justamente leer, leer y leer. Y tienen una pandemia para aprovechar para la lectura. Bueno, no hay más preguntas. Bueno, cualquier cosa se van haciendo su propia listita de preguntas y cuando empiezo la clase siguiente me las hacen. Bueno, y entonces me despido por hoy. Nos vemos el lunes que viene. No, el martes que viene. Buenísimo, gracias, profe. Chao, profe, nos Bueno. vemos. Que anden bien. Chao. Chao. Chao, profe, buenas noches. A ver, voy a cortar.